tres elementos, hermanos. ¿Se recuerdan cuáles eran los tres elementos para alcanzar una meta en la célula? Eso fue la semana pasada, mis amados. Correcto, motivación es la primera. Planificación, correcto. Y supervisión, es correcto. Los tres elementos para alcanzar una meta, felicidades hermanos, son motivación, planificación y supervisión. Y solamente para que recordemos estos elementos, porque nos van a servir para la enseñanza de este día, decíamos que la motivación son las expectativas que tenemos de lo que Dios va a hacer de manera sobrenatural. Nosotros no debemos de perder de vista eso. Debemos de tener una expectativa de lo que Dios hará de manera sobrenatural, pero también tenemos que tener una expectativa de lo que Dios hará en cada miembro del equipo, cómo Dios va a usar a esas personas para cumplir sus propósitos. Una motivación doble. Por un lado, nos motivamos en lo que Dios va a hacer en nuestro trabajo, pero nos motivamos también y mantenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer en la vida de las personas. El segundo elemento que efectivamente hablamos de para alcanzar las metas era sobre la planificación. Y al hablar acerca de la planificación, hermanos, son las estrategias y la delegación de funciones significativas entre los miembros de la célula para que logremos involucrarlos a todos. Es decir, si nosotros queremos desarrollar discípulos de Jesús, tenemos que aprender a hacer lo que Jesús hizo. Y en la lectura que tuvimos esta noche, lo que nosotros encontramos, hermanos, es efectivamente eso. Y es que dice la Biblia que el Señor iba recorriendo aldea, pueblos, enseñando acerca del reino de Dios. Pero esa tarea no la realizó solo, sino que dice que reunió a los 12, y eso es importante, dice que los reunió, no solamente los llamó, sino que los reunió. Y dice que los comenzó a enviar de dos en dos. Esto que Jesús hizo de enviarlos de dos en dos era precisamente para que ellos continuaran con la tarea que Él había comenzado. Pero lo más interesante es lo que dice el versículo 7. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus malignos. Es decir, que el Señor lo que hizo fue delegar autoridad sobre sus discípulos para que ellos también pudieran desarrollar la tarea que Él había comenzado con la predicación. Entonces ve, hermanos, lo importante que es la planificación, porque dice la Biblia que Jesús los reunió para que estuvieran con Él. Y el Señor comenzó a armar las parejas de trabajo. Seguramente el Señor puso, no sé, ¿verdad?, a Pedro con Juan, a Tomás con Bartolomé, y les fue delegando no solamente su pareja de trabajo, sino que también les asignó: tú te vas a ir al norte, tú te vas a ir al sur, tú te vas a ir a esta región, tú te vas a ir a esta otra aldea. Pero todo eso, hermano, ¿qué era? Era planificar el trabajo. Y sobre la base de la planificación, Jesús comenzó a delegar. Pero aparte de eso, ¿qué fue lo que también hizo Jesús? Jesús comenzó a supervisarlos. Pero que aquí hay que entender, hermanos, qué es supervisar. Porque la supervisión lo que significa es animar y fortalecer a los miembros del equipo en sus funciones, en sus actividades. ¿De qué forma el Señor Jesús los animó o los fortaleció? En el caso de Jesús, pues ahí hay un elemento sobrenatural, porque dice que les dio autoridad sobre los espíritus malignos. Es decir, que Jesús no solamente los reunió, no solamente los comisionó, sino que también los capacitó para lo que iban a hacer. Ahí, hermanos, es donde el supervisor juega un papel importante, porque el supervisor debe aprender a animar y a fortalecer
a los miembros del equipo. El supervisor debe de tener la capacidad de ver cómo su equipo va a alcanzar las metas que se han trazado. Entonces vamos a combinar los tres elementos que hemos visto para alcanzar una meta: motivar, planificar y supervisar. Esos tres elementos los vamos a unir con un elemento más importante, que es la delegación. Aprender a delegar. El primer elemento que vamos a ver esta noche es: aprende a motivar delegando. Normalmente las personas, hermanos, y usted no me va a dejar mentir, no son conscientes de las capacidades y de los talentos que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Seguramente cuando usted ve a una persona y lo ve con potencial de liderazgo, lo ve con una capacidad para servir, esa persona, si usted le dice: hermano, yo a usted lo veo como un futuro líder, tal vez esa persona se perciba: hermano, yo no soy capaz de hablarle a una sola persona en público, me da miedo. Pero seguramente esa persona se percibe a sí mismo de esa forma porque no ha habido nadie que haya tenido la capacidad, vamos a decirlo así, de explotar su talento. Entonces, piense por un momento en esto. Si a usted le hubieran dicho que usted se iba a convertir en líder, en anfitrión, en supervisor, usted hubiera dicho: no, yo no tengo la capacidad, yo no tengo las destrezas, no tengo los talentos. Y muchos de nosotros quizás en su momento, cuando se nos invitó a ser parte del liderazgo de la iglesia, quizás pusimos muchas excusas. Excusas como las que estoy mencionando. Y a veces, hermano, no es que la gente dé excusas. Lo que pasa es que la gente tiene miedo. Tiene miedo a que la gente se burle, tiene miedo a fracasar, tiene miedo a que las personas no le comprendan. Entonces, si nosotros vamos a motivar a las personas, vamos a motivarlos delegando. Y esa motivación, como ya lo dije, es mantener en alta la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de ellos. Entonces, una forma de motivar y delegar es que usted le diga a la persona: hermano, usted no sabe de las capacidades y de los talentos que Dios ha depositado en su vida. Dios tiene planes con usted. Dios no lo ha traído a la iglesia, Dios no lo ha salvado solamente para que esté de brazos cruzados. Entonces la persona comienza a despertar en él un espíritu que lo mantiene a la expectativa. Nosotros, hermanos, somos una cultura de la poca afirmación. Somos buenos para señalar los errores, y véalo en sus hijos. Hay que corregir eso. Muchas veces los padres de familia, no digo que sea el caso de ustedes, pero por ejemplo, si se equivocan, sacan una mala nota: ya ves, no estudias, ya ves, no te preparas, 6 te sacaste en el examen, ya ves, eso te pasa porque no te preparas. Pero ¿qué pasa si de repente viene el niño con 8 en su examen de matemática? Papá, me saqué 8 en el examen. Es que 10 tuvo que haber sido. Y nunca afirmamos, nunca aprendemos a desarrollar las capacidades de nuestros hijos. No digo que sea el caso, pero nosotros somos una cultura de poca afirmación. Pero en la obra de Dios nosotros tenemos que aprender a incentivar el talento de cada uno. Entonces es una tarea de cada líder descubrir el potencial que tiene cada miembro de su célula. ¿Cuál es la mayor queja que muchas veces presentan los líderes para no planificar? Que es una de las metas que nos hemos trazado, que el 100% de nuestras células comience a planificar. Una de las excusas, vamos a decirlo así, es que mire, hermano, yo no tengo gente que me quiera colaborar. Es que mire, la verdad es que yo les digo a los hermanos que me apoyan, pero ellos no me apoyan. Lo que sucede es que muchas veces
nosotros no hemos descubierto el talento y la capacidad que tiene esa persona. Cuando nosotros descubrimos el talento de una persona, tenemos que aprender a incentivarlo para que desarrolle su máxima capacidad para el servicio de la obra de Dios. Entonces, una vez que hemos descubierto esa capacidad, hermanos, ese talento, debemos comenzar a estimular a la persona para que lo ejercite en la célula. Pero una de las formas en que lo vamos a lograr es cuando delegamos actividades significativas. Tal vez usted le dice a la persona: oiga, hermano, he pensado que usted pueda dirigirnos este sábado en los coros de alabanza, tal vez los primeros 2 coros. Y la persona va a decir: hermano, es que a mí me da miedo, yo no canto bonito, me salen gallos cuando canto, yo desentono. Y la gente le va a decir un montón de cosas, pero usted le va a decir: hermano, no se preocupe, ya usted ya me escuchó cómo canto yo canto peor que usted, pero mire, el Señor me tiene acá. Y tal vez, hermanos y hermanas, con eso la persona agarra un poco de temor. Mire, a mí me pasaba, a veces se me olvidaban las letras, a veces iba fuera del tiempo, pero poco a poco fui aprendiendo, de tal manera que usted enseña a cada miembro a vencer sus propios miedos, a vencer sus propias frustraciones. Probablemente, hermanos, a muchos de nuestros hermanos de la célula, a muchos de ellos en la escuela les hicieron bullying, los ridiculizaron, les dijeron: no se te entiende, ¿qué decís? Habla más fuerte, abrí la boca. Pero nunca los afirmaron. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente, y nosotros tenemos que enseñarles a que venzan sus miedos, a que venzan sus frustraciones. ¿Cuántos de nosotros nos trabábamos en público, hermanos? Todavía, ¿verdad? Yo lo reconozco. ¿Cuántos de nosotros teníamos temores cuando nos pusieron por primera vez a dirigir las alabanzas, a dar el estudio de la guía? Alguien que nos enseñó a vencer ese temor. Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, él decía lo siguiente: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, dice Pablo, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y oiga, y cada miembro está unido a todos los demás. Oiga, cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Todos acá tenemos un don diferente de parte de Dios. Si el don de profecía, que lo usa en proporción a su fe, dice. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pero note lo que Pablo está diciendo: todos estamos unidos, entonces todos nos complementamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de prepararnos para la delegación en la planificación. ¿Por qué es importante que nosotros deleguemos en la planificación y no el propio día de la célula? Si usted de repente no planifica y llega el sábado de la célula y usted le dice: hermano, usted va a cantar, usted va a orar, usted va a dar la bienvenida, denle. La persona se va a cortar y seguramente va a decir: no, hermano, yo no puedo, o su miedo se va a incrementar. Pero ¿qué pasa si usted los reúne con anticipación y usted le dice: hermano, usted se va a preparar con los cantos? Y tal vez ahí la persona se pone nerviosa y dice: no, hermano, yo no puedo cantar. No, hermano, se puede algunos coros. Es que yo solo me puedo alabaré y el poderoso de Israel. Suficiente, hermano. Con esos 2 vamos a comenzar. Así que usted va a cantar esos 2 coros. Pero es que esos coros son muy conocidos. Por lo mismo, hermano, démosle. Yo le voy a ayudar. Pero y si me trabo, yo le voy a ayudar. Yo voy a estar atrás de usted
animándolo. Yo le voy a hacer segunda voz. Pero ya con eso, hermanos, usted le está generando a la persona una actitud de crecimiento, una actitud de hermandad. Y cuando nosotros desarrollamos eso con los miembros de la célula, la gente comienza a desarrollar una actitud de responsabilidad, porque la gente dice: bueno, el jueves que nos reunimos a planificar, el hermano líder me delegó las alabanzas y esa es mi responsabilidad. Y seguramente la persona hasta va a escribir la letra de los coros en su Biblia por si se le olvida la letra, pero tiene un sentido de responsabilidad. Pero a la vez que genera en usted una actitud de responsabilidad en ellos, las personas dicen: si yo no llego, ¿quién le va a ayudar al hermano líder? Si yo no llego, le voy a quedar mal al Señor. Y hay un complemento, hermanos y hermanas. Por eso es que es importante la planificación. Cuando nosotros planificamos, el equipo va generando un lazo de identidad, porque las personas dicen: el hermano me delegó las alabanzas, el hermano me delegó la bienvenida, el hermano me delegó que llevara a este invitado a la célula. Y eso genera un lazo de identidad unos con otros, de entender que el hermano líder o la lideresa no lo va a hacer todo ella. ¿Cuál es el problema? Y es uno de los problemas que como iglesia identificamos a nivel de nuestra congregación: falta de compromiso, dice la gente. Es que la gente no está tan comprometida. Bueno, entonces comencemos a comprometerlos. Comencemos a generar en ellos un sentido de responsabilidad, un sentido de familiaridad, que la célula es su célula, que el sector es su sector, que lo están haciendo para la obra de Dios. Cuando nosotros delegamos, en la planificación lo que vamos a ver son dos cosas. Vamos a evaluar lo que pasó la semana pasada, pero vamos a estimular también a los miembros por lo que hicieron. Entonces pensemos por un momento en esto. Usted le delegó los coros al hermano Juan, y el hermano Juan sí se trabó un poco en las alabanzas. A lo mejor quizás de repente metió una alabanza que no iba en el tiempo, algo así. Entonces, usted en la reunión de planificación lo que va a incentivar es el hecho de que lo hizo. Hermano, lo felicito por las alabanzas. Dios lo usó a usted. Y tal vez el hermano dice: no, hermano, yo no lo hice bien, no fui en el tiempo, me trabé todo. No, hermano, pero así se comienza. Yo le animo para que siga creciendo, no se preocupe. Entonces, ¿qué le va a enseñar usted a la gente? Que nos equivocamos todos, pero que equivocándonos vamos creciendo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si de repente un sábado el hermano Juancito se equivocó en las alabanzas y la siguiente semana usted no planifica y el siguiente sábado puso a la hermana María para que dirigiera las alabanzas? El hermano Juan va a interpretar: el hermano líder puso a la hermana María en las alabanzas porque como yo no canté bien la semana pasada, por eso ya me hizo a un lado. Y quizás nada que ver, hermano, pero por eso es importante la planificación, porque usted está reafirmando a los hermanos en lo que hacen, en lo positivo. Acá viene un tercer elemento. Hemos hablado de la motivación, de la planificación y de la supervisión. Es importante que aprendamos que los supervisores, valga la redundancia, supervisen la delegación. El supervisor, como ya lo dije, es el facilitador de todos los miembros de la célula. Pero el supervisor, voy a decirlo así, tiene una supervisión. Y cuando digo supervisión, me estoy refiriendo a que tiene una capacidad de ver cosas que quizás el líder no las ve tan claramente, pero el supervisor las ve. Es como un cazatalentos. Dicen que muchos de los grandes hits de los deportes es precisamente porque hubo alguien que, como dicen, lentió el talento de una persona. Eso pasa en el fútbol, eso pasa en el básquetbol. Hay cazatalentos. Entonces el supervisor tiene que tener la capacidad
de ver que en la célula del hermano Juan hay alguien que tiene una capacidad con los niños, que María tiene la capacidad de conectar con jóvenes, o hay alguien que tiene la capacidad de conectar con adultos, jóvenes y niños. Entonces el supervisor va lenteando y le dice al líder: oiga, hermano Roberto, delegue a Juan con los niños, o delegue a María con los niños. Yo veo que ella conecta con los niños. ¿Por qué no la invitamos a la célula infantil? El supervisor tiene esa pericia de ver, hermanos, que también se delegue en la célula. Pero también la ventaja de una iglesia como la nuestra, por la gracia de Dios, es que trabajamos con niños, jóvenes y adultos. Aquí hay hermanos que son excelentes para trabajar con niños, hermanas más que todo. Tienen paciencia, tienen creatividad. Pero si a esta hermana usted la pone a trabajar con adultos, no funciona. Pero su talento, su capacidad, el don que Dios le dio es hacia los niños. Hay muchachos que son buenos trabajando con jóvenes, pero si los pone con adultos, a lo mejor no funciona. O adultos con jóvenes. Es decir, cada quien puede trabajar de acuerdo al talento y a la medida de capacidad que Dios le dio. Pero volvemos nuevamente al punto: ¿dónde nosotros descubrimos el talento de una persona? En la planificación. Usted solamente va a poder delegar si planifica. La capacidad que tiene el supervisor y el líder de descubrir el talento en una persona es a partir de la delegación que se hace en la planificación. Si no planificamos, no vamos a delegar, y si no delegamos, no vamos a desarrollar nuevos discípulos. Entonces, hermanos, vamos a ser insistentes en esto. Necesitamos planificar. Yo no acostumbro a hacer esto, pero dígale a su vecino: planifiquemos, hermano. Dígale: hay que planificar. Usted también dígale. Ahora, ¿cómo el supervisor va a, valga la redundancia, a supervisar la delegación? Se recomienda que el supervisor esté una semana en la célula. ¿Qué significa eso? Que si el supervisor tiene 4 células, en una semana va a ir a la reunión de planificación de la célula 1 y va a ver toda la reunión de planificación, como el líder delega, como el líder distribuye las responsabilidades, y esa semana va a ir a visitar esa célula, el desarrollo de esa célula, para ver que todo lo que se delegó en la reunión de planificación se lleve a cabo. Eso es así. La siguiente semana va a ir a la otra célula, la otra reunión de planificación, y se va a quedar en la célula número 2. La siguiente semana va a ir a la reunión de planificación de la célula 3. La siguiente semana a la célula de reunión 4. Y así va a estar dando la vuelta a todas las células del sector. De tal manera que si un supervisor tiene 4 células, va a ir a ver al menos una vez al mes, y va a estar cerca de los hermanos. Ahora, hermanos, consideremos lo siguiente al momento de delegar. En primer lugar, sea paciente con el desarrollo y el crecimiento de cada persona. Para que se formara un siervo de Dios como Martín Lutero, tuvo que pasar un buen tiempo de su vida, que comenzó desde su niñez. Para que se formara un Juan Calvino, una buena vida. Bueno, traduzcámoslo en usted y mi persona. Para que usted se llegara a convertir en líder o supervisor, eso tomó tiempo. Entonces hay que ser paciente. Uno a veces quiere que las personas ya aprendan a cantar, ya aprendan a dar la guía, ya aprendan a desarrollar sus capacidades. Entonces seamos pacientes. Número 2,
aprendamos a ser tolerantes, porque nuestros líderes, nuestros supervisores se van a equivocar. A ver, hermanos, ¿cuántos nos hemos equivocado haciendo la obra de Dios? Todos nos hemos equivocado. Yo me acuerdo en una ocasión, siendo líder de célula, me recuerdo que estábamos dando la enseñanza de la conversión de Saulo. Y ya ve que uno es bien emotivo a la hora de dar la enseñanza. Y yo me acuerdo que yo como 2 o 3 veces dije: y el Señor le dio vuelta a Saulo de Tarso del caballo. Y el Señor le dio vuelta a Saulo de donde iba cabalgando. Pero mira el Señor cómo derribó a Saulo del caballo. 3 veces dije algo así. Pero el supervisor, con mucho tino, al final de la célula me dijo: hermano, me dijo, ¿a dónde dice la Biblia que Saulo iba montado en caballo? Me dijo. Y yo me quedé pensando, es cierto. Y comencé a leer los 3 relatos que aparecen en el libro de los Hechos, y nunca dice la Biblia que Pablo iba en caballo. ¿De dónde tenemos esa idea nosotros? De lo que venimos escuchando, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirle es que el hermano fue muy tolerante con mi error. Nosotros también tenemos que aprender a ser tolerantes. Amén, hermanos. Y un tercer elemento: enfatice los logros y las victorias de las personas. En la reunión de planificación, enfatice los logros y las victorias de las personas. Hermano, lo hizo muy bien, lo felicito. Y tal vez se equivocó. A ver, los que fuimos líderes, yo les he contado a ustedes, la primera vez que yo di una enseñanza en la célula, solo duré 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuántos duraron menos de 10 minutos? Aquí hay algunos, ¿ve? Los felicito. Pero hay quien los detiene, ¿verdad, hermanos? Pero volvemos al punto: enfaticemos los logros de las personas. Si se equivocan, hágale las observaciones con sabiduría. Digámoslo así, tenga tacto. Pero sobre todo, hermano, estimule a las personas para que lo vuelvan a intentar. Así como tuvieron paciencia con nosotros y tolerancia con nosotros, también nosotros seamos tolerantes con los demás. Amén, hermanos. Y esta es una pregunta que pueden discutir cuando se reúnan, hermanos, en algunos minutos. Y es: ¿cómo la delegación de privilegios le permitió crecer a usted en la obra de Dios? ¿Cómo, hermanos, la delegación de privilegios le permitió crecer a usted en la obra de Dios? Cuando le delegaron a usted alguna participación en la célula, ¿cómo eso le cambió a usted la vida? Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien bendiga este tiempo de evaluación. Y voy a pedir a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas que se puedan preparar. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta bendición que nos das. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Señor, bendice a tu iglesia. Te pido por favor que bendigas a todos aquellos que se hacen participantes de tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser fieles. Amén.